Hace 10 años, Mojang lanzó una actualización que dividió a Minecraft para siempre, la Combat Update. Una actualización que cambió por completo el PvP de Minecraft Java y que hasta el día de hoy sigue siendo tema de pelea entre jugadores. Pero, ¿qué pasó con Minecraft Bedrock? Porque aunque muchos no lo notaron, Bedrock también ha estado cambiando su combate poco a poco y probablemente ya va cambiando el combate de Java sin que te dieras cuenta. Cuando Minecraft comenzó a desarrollarse, Mojang tenía otras prioridades: construcción, supervivencia, exploración. El combate realmente no era algo tan importante. En las primeras versiones, Mojang simplemente quería que fuera algo intuitivo, así como le diste un clic, pues listo, es un golpe. 2 clics, 2 golpes. Pero aquí viene lo interesante y es: ¿por qué el famoso spam click era tan fuerte? La respuesta es sencilla. Cuando golpeas a un jugador o mob, este se pone rojo durante aproximadamente medio segundo y durante ese pequeño lapso se vuelve invulnerable. Entonces aquí tenías dos opciones: o hacer un timing perfecto de aproximadamente 0.5 segundos entre cada hit, o directamente romper tu mouse. Porque mientras más clics dieras, más probabilidades había de que justo uno coincidiera con el momento exacto donde terminaba esa invulnerabilidad. En resumen, más clics eran más posibilidades de conectar golpes. Y sí, para muchos este combate era más frenético y divertido, pero también era un sistema algo improvisado, porque nació en una época donde Mojang ni siquiera estaba pensando en un balance competitivo. Era un combate bastante rápido, agresivo y técnico, aunque también tenía un problema enorme, y esos son los autoclickers y exploiters. Y siendo sinceros, he visto mucha más gente usando autoclickers o cosas raras en PvP antiguo que en versiones recientes. Y entonces llegó la actualización más polémica de Minecraft, la 1.9, la Combat Update. La comunidad literalmente se partió en dos. Por un lado estaban los que odiaban el nuevo sistema: Minecraft ya no se siente igual, arruinaron el PvP, ahora es lento. Y por el otro lado los que lo amaban, porque el combate dejó de ser solo velocidad y empezó a enfocarse más en timing, estrategia y precisión. Pero aquí viene algo curioso: Mojang sabe que medio internet sigue peleándose por este cambio, y la respuesta corta es: sí. De hecho, hasta bromean con eso. Your archery and traversal skills are tested to reach and destroy the Ender crystals. As for the fight itself, well, hopefully by now you've mastered our perfect combat system that no one has ever come. Básicamente dice que cuando llegues con la dragona ya deberías dominar el perfecto sistema de combate que nadie jamás se ha quejado. Sí, del que nadie se ha quejado. Jamás, no. Claramente saben que miles de jugadores siguen inconformes con la 1.9 incluso después de tantos años. Pero Cloud, viniste a hablar de Bedrock. Sí, ya voy, porque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Muchos creen que el combate de Bedrock es simplemente el mismo PvP antiguo de Java. Bueno, sí lo es, pero ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en versiones antiguas de Bedrock el daño era muchísimo más alto, tanto que podías matar a mobs básicos con una espada de madera en apenas 3 golpes. Oye, eso ya no pasa. Ahora necesitas más golpes normales o golpes críticos para lograr lo mismo. Pero ese no es el cambio más importante. Hay algo todavía más interesante, y es el desgaste de las herramientas, porque actualmente si haces spam click lo suficientemente rápido puedes llegar a romper una espada, aunque solo hayas conectado un par de golpes válidos. Y eso dice muchísimo sobre hacia dónde parece dirigirse Bedrock, porque Mojang está empezando a castigar poco a poco el spam click. Entonces, si ya están haciendo cambios, ¿por qué no simplemente copiar el combate de Java y listo? Pues porque Mojang ya aprendió algo de la 1.9, y eso es que cambiar el combate de golpe va a generar caos, y en Bedrock sería incluso peor, porque Java tiene algo que Bedrock no: las versiones accesibles fácilmente. Si odias la 1.9 en Java, puedes volver a la 1.8 sin problemas, pero en Bedrock eso prácticamente no existe de manera oficial. Así que un cambio brusco podría generar un problema todavía más grande. Y aquí entra algo muy interesante. Hace tiempo Jeff habló sobre esto en Reddit. El plan de Mojang es crear un combate universal para ambas ediciones, un sistema que funcione tanto en Java como en Bedrock. Pero esto significa también volver a abrir una herida que lleva 10 años sin cerrar. Entonces, ¿Minecraft Bedrock realmente está cambiando hacia el combate de Java? La respuesta corta es: sí, y las pistas están ahí. La mano secundaria, hay cambios en los controles de touch, ajustes al combate, todo parece apuntar hacia una transición, pero no todo es color de rosas, porque incluso Jeff ha dicho que tampoco está completamente convencido del combate de la 1.9. O sea, es probable que Bedrock ni siquiera reciba exactamente el combate de Java actual, sino una nueva versión que ya hemos visto que sí está trabajando en un sistema híbrido, algo completamente distinto. Pero ahora quiero saber algo: ¿tú crees que Bedrock debería cambiar por completo su PvP? Te leo en los comentarios.